Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos aquellos que me ven. Mi nombre es Delba Salazar, abogada de la República de Venezuela, y hoy me voy a comunicar contigo a través de YouTube para leer un material que lo bajé de la plataforma de Tribuna Política y Social y lo voy a compartir en este momento con todos ustedes. Les recuerdo, haz clic en la campanita, ¿verdad? Clic en las notificaciones para que te lleguen los videos, sigue mis videos y le doy las gracias a YouTube porque me ayuda a subir los videos para que mucha gente pueda verlo y entender el contenido de lo que yo estoy haciendo. Nosotros estamos haciendo derecho político, derecho de guerra y derecho de refugiado en este caso, que esos tres aspectos son los que yo toco. A continuación voy a leer un material que bajó María Elena de Tribuna Política y Social. Lo voy a leer, voy a irlo explicando, voy a irlo desglosando y desmenuzando de manera tal que ustedes puedan ir entendiendo los términos y puedan entender algunas explicaciones que yo les voy a dar a medida que lo vaya leyendo. Dice así: Luis Almagro se atrevió por fin a develar el quid del asunto de la insoportable verdad que llevó a nuestro país la dura crisis que tiene pasando hambre y viviendo en la miseria a millones de venezolanos, mientras otro tanto decidió transformarse en inmigrantes en mayor éxodo migratorio sufrido por todo un país durante este siglo. Yo a estos términos de pasando hambre y viviendo en la miseria, yo los llamo genocidio y holodomoro, establecidos en el Estatuto de Roma, en sus diferentes artículos y en el Pacto de San José de Costa Rica y otros tratados. Pasando hambre se le dice judicialmente el término holodomoro, que es el término que utilizaban en Rusia y en otros países, ¿verdad? Para exterminar a la población por un interés, por una guerra. Almagro logra aclarar la existencia de un paraestado, entre comillas, instaurado solo para mantener a Nicolás Maduro como fachada de un gobierno invasor, por encima de cualquier derecho constitucional de nuestros ciudadanos convertidos en rehenes. El sistema de gobierno, vuelvo a recalcar, no es sistema de gobierno como tal. Maduro usurpa funciones en el territorio de Venezuela. La infiltración de 22.000 funcionarios de la dictadura castrocomunista en puestos estratégicos de poder para mancillar y someter a toda una nación como Venezuela, despojada de sus normas, Venezuela despojada de su economía, Venezuela despojada de su trabajo, Venezuela despojada de su sistema educativo, de su sistema de cultura, despojada Venezuela de su forma de vida, Venezuela despojada de su forma de modo de producción, es sin duda alguna un episodio de guerra moderna ganada por el intruso cubano. Ya va, permítanme un momentico aquí. Ajá. Hasta ahora ningún país vecino ha puesto sus barbas en remojo. ¿Cómo hizo este ejército invasor moderno? Primero, irrumpió en los sistemas por Internet para acceder a los datos privados de todos los ciudadanos venezolanos desde las computadoras del Estado, para luego acceder a las cuentas bancarias, eliminando accesos desde afuera, amenazando incluso con disponer de los recursos de quienes tuvieron que abandonar Venezuela. Los funcionarios castristas tienen acceso a cualquier documento en las oficinas públicas. En este caso pueden sembrar o ellos pueden cambiar pruebas desde su particular enfoque de justicia. Cuba, dentro de Venezuela. Son los dueños de los pasaportes. Cuba. Por eso yo me niego a solicitar pasaporte al sistema del SAIME, porque es Cuba. Tienen acceso al interruptor de la electricidad desde Guri, pudiendo dejar cuando se les antoje las ciudades en Venezuela totalmente oscuras. Eliminaron todo servicio médico.
y dejaron en la ruina a los hospitales, porque es una guerra y necesitan eliminar y hacer el genocidio dentro de Venezuela. Cancelaron todas las medicinas, yo soy testigo de eso. Dejaban vencer en Puerto Cabello, en los buques, las medicinas y la gente muriéndose. Ni hablar de la diálisis y el tratamiento de cáncer. La gente se moría podrida, sin medicina, porque es una guerra. Son los amos de la soberanía alimentaria. Se apoderaron de las Fuerzas Armadas, que ahora son castristas y cubanas, representadas en este caso por el mercenario Vladimir Padrino López, que funge de ministro de la Defensa a la cabeza. Tienen acceso a todo el armamento de guerra y cuentan para sí con los servicios de inteligencia para espiar y perseguir las voces y acciones disidentes de protesta o de resistencia, o así como yo, que nosotros estamos en contra del terrorismo de Estado y de este sistema de genocidio de todos los venezolanos en su propio país. Al eliminar el SAIME, o sea, al eliminar el pasaporte, el eliminar la forma pues de nosotros que teníamos como teníamos nosotros nuestro sistema de identificación. Ellos tienen ahora el control de toda la identificación y la data de nosotros los venezolanos. Nuestra Venezuela fue finalmente afectada y sometida como lo previó Fidel Castro desde hace 57 años. Ese dictador, Fidel Castro, ha sido el mayor enemigo de guerra de la República de Venezuela en los 188 años que vivió la República. Acuérdense que está disuelta por esta constitución, ¿verdad?, que la hizo el terrorista de Hugo Rafael Chávez Frías en 1999. Progresista, disolvió, como se lo digo yo, aquí está la disposición, busquen los estimados abogados, la buscan en la disposición final, parágrafo único. Ahí disuelven la República de Venezuela y deja de existir. Ya no existe, somos apátridas. Entonces dice, no obstante, ello nunca ha sido reseñado en ninguno de los libros de historia. Por supuesto, la historia se torció en Venezuela completamente. Se borró la historia de Venezuela. La guerra de Fidel formó parte de un plan implacable y maquiavélico, concebido en las entrañas mismas de la maldad del Castro comunismo, de los reductos soviéticos rusos, de sus alianzas con el eje del terrorismo islámico y de la bancada usurera china, para apoderarse de una patria con riquezas inimaginables, habitada por ingenuos nativos que nunca fuimos educados ni advertidos sobre los verdaderos peligros que atentaban desde afuera y dentro de Venezuela contra la democracia y el sentido real de la patria. Aunque Venezuela desde Pérez Jiménez, nosotros no sabemos lo que es democracia. Derrumbaron y derrotaron y sacaron a Marco Pérez Jiménez y le hicieron el golpe de estado a Marco Pérez Jiménez, lo sacaron en un avión y lo exilaron para España y comenzó el comunismo y la destrucción en Venezuela. Han sido miles las muertes que se han producido y que han sido echadas al olvido. Hoy, 2024, a raíz de las elecciones ilegales, y más adelante se los explico por qué son ilegales, hoy los muchachos están torturados, han fallecido por los golpes de las avispas negras, porque a ellos no les puede doler un venezolano porque ellos son cubanos, y hay fosas comunes en mi estado Carabobo y en Caracas de todas las protestas que se han hecho, gracias a Capriles, gracias a todos los políticos corruptos de Venezuela. Pagarán en algún momento, muy pronto, por todo lo que hacen en contra de llevar a la diosa Temis al elemento de la antijuridicidad. Entre 1961 y 1967, miles de venezolanos murieron en defensa de la soberanía,
pero se siguió conspirando gracias a una banda de asesinos y a la ayuda de una montonera de guerrilleros nacionales que nunca pagaron por sus crímenes ni por los intentos de magnicidios o la incursión de armamento para matar a sus mismos connacionales y atacar a las poblaciones rurales. José Vicente Rangel es uno de ellos. Hugo Rafael Chávez Frías es otro, y así muchos que los integraron a la vida política de Venezuela para destruirnos a nosotros. Un artículo del general Ángel Vivas, publicado en enero del 2011, da cuenta del rechazo de las Fuerzas Armadas Nacionales venezolanas ante la invasión impuesta. Voy a nombrar entre comillas. La peor humillación al honor militar venezolano es que ahora se le rinde homenaje a Fidel Castro y a su tiranía, aquí mismo en suelo venezolano, dentro de nuestro propio territorio, donde ellos derramaron la sangre de este ejército al que pertenezco y a los descendientes de quienes la derramaron, a nuestros oficiales y soldados actuales. Cierro comillas. Se obliga, por orden de quienes debían evitarlo, sus generales y almirantes, a gritar el lema de nuestro enemigo, el lema creado en Cuba por el dictador Fidel Castro en la fecha del 5 de marzo de 1960, que decía patria, socialismo o la parca, porque no quiero decir la palabra porque es un decreto y me puede caer a mí. Es como una maldición pues que él le echa pues a todo y es el lema de Fidel Castro. Es el mismo lema que gritaban los militares cubanos infiltrados en nuestro territorio venezolano en los años 60, cuando mataban a oficiales venezolanos y a soldados del ejército de Venezuela, cuando le cortaban sus genitales para colocárselos en la boca de ese cadáver, cuando abrían con cuchillos la garganta para sacar por el orificio sus lenguas a la modalidad de que le quedara como corbata guindada, o cuando asesinaban a nuestros campesinos de Venezuela para infundir miedo y obligarlos a no denunciarlos. Fueron derrotados militarmente en la incursión militar llamada Machurucuto en 1967 por los temidos cazadores de ese insigne ejército venezolano en los inicios de nuestra democracia. Los traidores venezolanos que ahora gobiernan se sumaron a una pacificación propuesta por el presidente Rafael Caldera, hoy fallecido, en su primer gobierno, que solo sirvió como estrategia para inocular el castrismo soviético al Estado desde el propio ejército, con la infiltración de Hugo Rafael Chávez Frías y otros árboles torcidos que fueron sembrados en complicidad para hacer vida desde 1971 durante el primer gobierno de Rafael Caldera en la Academia Militar de Venezuela. Invitar a Fidel Castro a su toma de posesión de 1989, siglo XX, fue el peor error cometido por el presidente Carlos Andrés Pérez en su oportunidad, en su segundo gobierno. Lo trajo para hacer las veces de divo de la prensa, pero no contó con que entre la gruesa comitiva de invitados cubanos fueron colocados espías infiltrados en los principales barrios de la capital de Caracas para llevar a cabo el para nada espontáneo, entre comillas, Caracazo del 27 y 28 de febrero de ese año. Yo lo viví y le digo que en ese día yo iba a reunirme con los miembros de la Sociedad Militar de Venezuela porque yo pertenecía a esa sociedad y nosotros nos reuníamos en el cuartel. Unos días antes, puedo contarles a ustedes, vi un movimiento de tanques poco usual porque los tanques en el cuartel solo se movían para un desfile militar o para un movimiento de guerra o cualquier otro fin que pudieran utilizar los generales dentro del fuerte Paramacay del estado Carabobo. Les cuento que ese día yo pasé y me llamó muchísimo la atención y les pregunté qué hacían toda esa cantidad de tanques que estaban limpiando afanosamente y aceitándolos para poder salir. Nadie me respondió, me llamó muchísima la atención.
Al día siguiente, cuando se dio lo de la intentona golpista contra Carlos Andrés Pérez, me levanto a las 6 de la mañana para ir a esa reunión que estaba pautada con nosotros los miembros de la historia militar de Venezuela, porque yo estaba ahí porque mi papá siempre me contaba de la historia de Venezuela. Él es profesor egresado del Pedagógico de Caracas, hoy fallecido. Tiene ya mi papá 8 años de fallecido, porque el régimen pues no le facilitó ni la medicina ni nada, y yo no tuve los recursos. Y bueno, falleció y no quiero dar detalles porque es muy doloroso. Y mi papá, cuando estaba en la cocina, que yo ya había salido del baño y me estaba arreglando, me dijo: ¿y para dónde vas? Y yo le dije: tengo una reunión de la Sociedad Histórica Militar de Venezuela. Y me dijo: tú no sales, hay un golpe de Estado en Caracas. Y cuando vi el televisor, vi el tanque montado en las escaleras tumbando la puerta de Miraflores. Yo soy testigo de eso, a pesar de que estaba en Carabobo. Ese día los cuarteles estaban revueltos, la gente estaba en la calle, hubo muertos. Esto que estoy narrando aquí, yo lo viví. Este evento nefasto para el gobierno de Carlos Andrés Pérez se generó a distancia de menos de un mes de su asunción al poder en Venezuela. Nadie duda que las dos azonadas de 1992 contra la democracia venezolana llevaron la firma del maligno comandante Fidel Castro, gracias a la ambición de colaboradores políticos, empresarios de la época, dueños de medios de comunicación y oficiales que se la jugaron todas como oportunistas en su afán de obtener mayor riqueza y poder en Venezuela. Eso fue lo que les prometió el Mefístoles de Hugo Rafael Chávez Fría, la guerra a muerte contra la República de Venezuela, que efectivamente se dio la disolución en el parágrafo único de la última parte de esta Constitución. Con Hugo Rafael Chávez Fría en el poder, el sistema castrista se apoderó de Venezuela como una fuerza invasora que logró entorpecer la cotidianidad de todos los ciudadanos venezolanos desde sus propias oficinas públicas, espiando todos sus movimientos, estudiando la conducta bonachona de los venezolanos que les gustaba hacer sus parrillitas los fines de semana, amantes de las fiestas, el puente, que son los días feriados que tocaban desde el día viernes hasta el lunes, que se daba una autorización para que siguieran ese día feriado, el fin de semana cervecero y la escapada al exterior, cortesía del cupo Cadivi, que mantuvo distraído una clase media y popular con un fanatismo anormal por un gobierno con fachada regalona, que como caballo de Troya preparó el golpe de timón y la peor traición contra una nación libre y soberana como lo era Venezuela, en suelo hispanoamericano. Ninguna nación del mundo ha permitido una felonía tan flagrante de gobierno alguno. Es un autogol, un acto de suicidio colectivo, una enorme estafa piramidal en complicidad con los estafados que son los venezolanos. Pero Raúl Castro y Hugo Rafael Chávez Fría lo ejecutaron a la perfección. Uno porque era abogado y mercenario militar, y otro porque era militar, porque Hugo Rafael Chávez Fría era graduado en Ciencias y Artes Militares en la Academia Militar. Y a la vista de todos lo hicieron, promocionando las denominadas misiones y tristemente incomparable programa dominical a los presidentes, del cual yo me lo calaba todo el tiempo. Yo soy testigo también de eso. La historia no absolverá jamás a Hugo Rafael Chávez Fría, figura irrefutable del acto de entrega de la República de Venezuela a los piratas del Caribe. Aún los venezolanos no hemos salido del estupor, pero tampoco hemos entendido lo que está ocurriendo. Es una guerra. Lo que está ocurriendo es un genocidio y un holodomoro. Acostumbrados a una economía subsidiada por el petróleo, porque se supone si nosotros lo producimos, nosotros teníamos que disfrutarlo.
porque no es que subsidio, nosotros tenemos la mayor reserva de petróleo. Lo lógico era que el venezolano disfrutara de sus recursos, porque se suponía que el petróleo era de todos los ciudadanos venezolanos, no de una cúpula. Y a una gasolina anclada en mínimos céntimos, porque la producíamos nosotros. No hay nada que pueda explicar el porqué de tanta maldad. Menos aún de comprender que el país ha sido atacado infinidad de veces por el eje comunista liderado por Fidel Castro, que ya falleció. Muerto Fidel Castro y muerto Hugo Rafael Chávez Frías, le sobrevive ahora, en 2024, siglo XXI, su poderoso sistema corrupto. Ahora con Maduro y con 22.000 funcionarios cubanos en el poder, el sistema convirtió una de las principales industrias petroleras del mundo no solo en chatarra para la expansión del castrismo en el resto de Hispanoamérica, sino en frente operativo para los negocios del narcotráfico y del lavado de dólares y de dinero. Así como también ha propiciado la utilización exclusiva de recursos para los intereses de la cúpula terrorista. Los venezolanos pasan actualmente, siglo XXI, 2024, por la peor e inimaginable crisis alimentaria de toda su historia. Señores, eso en términos judiciales se llama holodomor y genocidio, con una economía totalmente destruida, una población desesperada, convertida en esclava de un trabajo que jamás pagará ni la mitad de una cesta de alimentos básicos. Eso es ahorita el territorio bolivariano, porque la República de Venezuela no existe, como se lo explico, en base a la Constitución que lo disolvieron en la Constitución Progresista en 1999. Contemporáneamente, muchos miembros de esa población son hoy prisioneros de guerra del G2 cubano en los calabozos del SEBIN. A raíz de todas esas elecciones ilegales que los políticos han hecho, cada vez que ellos hacen o se miden con el terrorista de Maduro, sirve de colador para acabar con toda la población disidente que no apoya el terrorismo de Estado, ni a Cuba, ni a Raúl Castro. Entonces ellos nos aplastan. Y por eso salimos todos pidiendo auxilio por las diferentes fronteras de Hispanoamérica y de América del Norte, porque hay una guerra. Un país débil como Cuba se apoderó de uno más grande, mucho más desarrollado, avanzado y con mayores recursos a través del psicotrópico populismo ideológico cubano. Actualmente, el muy repelido sistema castrista se mantiene en el poder gracias a la represión y a los recursos cuantiosos de negocios oscuros que forman parte de su agenda secreta y de los políticos, que son cómplices en grado correspectivo y en grado calificado, porque saben que todo está ilegal desde el acto administrativo después que Hugo Rafael Chávez fallece hasta la presente fecha. Ellos son culpables también, deben ser procesados y deben ir presos, todos, porque sabes que el acto administrativo judicialmente está torcido y la estructura del sistema constitucional quebrado y continúas haciendo elecciones ilegales. Pero tú te vas y estás cómodo, cualquiera que sea, porque no voy a nombrar a ninguno, y toda la ciudadanía la meten en el SEBIN a recibir palos y a matarlos a todos. Y nadie responde de nada. Ah, pero yo gané, fulano ganó. Como pasó con el caso Capriles, Guaidó y ahora el mundo. Sigan. Sin fuerza y rotos, los venezolanos lo han intentado casi todo de forma pacífica para salir de una guerra, de un invasor que es violento, y lo han intentado es con marcha, contramarcha, protestas, tomas de calle, votación masiva y diálogo. Un terrorista no sale de manera pacífica. Y los muchachos o la gente, o sea, los cuerpos especiales que van a ejecutar la operación requieren mínimo $100.000 millones,
porque lo que está dentro, ellos se van a enfrentar, sus hombres se van a enfrentar a mercenarios especializados en matar, no son militares, son mercenarios. Por eso las cifras de ciertos grupos que son de militares de academia que han estudiado este tipo de escenario requieren dinero y dólares porque ellos no van a tirar sus hombres a que se lo masacren. Con marcha no sale terrorista venezolano. De manera pacífica, si te manda Estados Unidos, no va a salir. Nos van a aplastar. Ahora, si es así, denos nuestros papeles en todos los países y dejen de exponernos a nosotros a una ilegalidad y a una forma de matar a los ciudadanos. Sigo con esta historia. Han caído en engaño los venezolanos, han caído en trampas los venezolanos, han sido asesinados los venezolanos, han convertido en presos políticos a los venezolanos, perseguidos, hemos sido expropiados. A mí me arruinaron mi firma judicial y me hicieron pelear con una firma en España porque no pude cumplir con los documentos porque me los trancó Cuba en el tribunal. Tengo el expediente en mi mano, pero en Venezuela y no lo puedo encontrar. Tengo que mandarlo a que me lo manden para este país. Hemos sido despojados de nuestros bienes y de nuestros familiares, porque yo tengo 5 años, pero no han perdido la esperanza de lograr retomar el destino de Venezuela. Venezuela no existe. Venezuela tiene que expulsar al invasor para poder retomar el hilo constitucional y regresar al nombre de República de Venezuela. Algunos venezolanos sueñan incluso con una fuerza poderosa que permita sacar a los usurpadores por las buenas o por las malas, pero va a ser por las malas. No puede ser por las buenas. No nos pidan eso porque nosotros sufrimos una guerra. Es algo así como Ucrania, que entraron y acabaron con todo hacia Venezuela, con Cuba. Porque no ha habido un militar que le responda militarmente a la isla de Cuba. Y ustedes saben cómo. Poco lo han entendido, pero multiplicaremos el mensaje y haremos que muchos comprendan la trágica situación de guerra que vive Venezuela y sus ciudadanos. Es hora de tomar decisiones que nos permitan mirar de frente a nuestros hijos y nietos en un mañana. La calma debe determinar e iniciar el camino constitucional, así como las acciones que esa constitución permite. La constitución de ellos, que es la que está vigente ahorita y que todavía está vigente, la constitución de 1961, nos da el legislador, porque sabía el desastre que venía, el artículo 350, 303.3, 328, 187 ordinal 11 de la Asamblea, que son como que ellos no lo van a hacer porque ellos tienen intereses con Maduro y con Cuba. Y ellos son cómplices correspectivos en grado calificado por no llamar una misión militar extranjera para que se compagine con misiones militares venezolanas y acabar con el invasor. Siglo XXI, 2024. El tic-tac del reloj está marcando el fin de esta amarga experiencia. Todavía no hasta que nos saquen a Maduro a la fuerza. Restituyan el orden constitucional y se restituya el orden en Venezuela. Pero nada se va a lograr si no perdemos el temor y nos integramos unidos por nuestro país Venezuela, sin politiqueros que manipulen la idea clara que nos motiva. Nuestros jóvenes están mostrando el verdadero camino democrático, libre y de justicia. Cada vez que hacen una elección, los jóvenes van, sobre todo de la Universidad de Carabobo, que están enterrados en fosas comunes en Carabobo. Los políticos se hacen la vista gorda, ellos defienden la democracia, los políticos están bien, mientras que la gente humilde le quitan lo poquito que ha logrado y los masacran dentro de las mazmorras del SEBIN con las avispas de los cubanos. Eso somos nosotros. No volvamos a permitir entregar el país a quienes permitieron que sucediera lo que hoy vivimos. Siguen creyendo en todos los políticos de Venezuela. Señores, esas elecciones son ilegales y cada vez que ustedes participan en eso, considérense muertos, porque eso es un colador. Todos los políticos saben y están. De Solórzano es abogado. El Guacharo es abogado. ¿Cómo se llama?
Julio Borges es abogado. Ramos Alú es abogado. Y ellos saben que son ilegales. Pero continúan por esto. Ellos deben de pagar. Porque sabiendo que está el acto administrativo torcido e ilegal, siguen masacrando a la población con unas elecciones y pactando y siguen manteniendo al usurpador dentro del territorio llamado Hispanoamérica, específicamente República Bolivariana, que no es la República de Venezuela porque no existe. Sería propicio que 25 millones de venezolanos leyeran este texto, lo asimilen y lo difundan, pues así podremos reaccionar como nuestro país, Venezuela, nuestra patria, requiere y espera. Usemos las redes para opinar. La opinión es un arma muy poderosa cuando se masifica en las redes. En Argentina está sucediendo así, las redes son la mejor herramienta. Vamos a luchar por las ideas de la libertad, vamos a liberarnos, es tiempo de actuar y decir lo que queremos. Venezuela se libera a la fuerza, no hay otra opción. Me disculpa Estados Unidos, tú no nos puedes seguir pidiendo que vayamos con una cacerola a decirle Maduro vete, porque Maduro, detrás de Maduro hay un interés, el genocidio de los venezolanos y la entrega de nuestros recursos naturales. Señores, Maduro no se legitima. En mi conclusión, esto ya ha terminado, el documento lo he leído, le he explicado paso por paso. Para aquellos venezolanos que me dicen, doctora, él quedó otra vez legítimo, déjeme decirle, para nada. Sigue siendo terrorista, sigue siendo un invasor, el acto administrativo continúa torcido, es inviable, por lo tanto, los venezolanos gozan de la categoría de refugiados y por las palabras dichas por Maduro, de que nos van a volver un baño de sangre, Dios nos libre y nos favorezca, bajo la bandera que nosotros nos protege. Los gobiernos tienen la obligación de dar el derecho de identidad a los venezolanos, porque huimos de una guerra y sufrimos genocidio, persecución y daño psicológico y tortura. Bastante, o sea, quien ha sufrido este tipo de destrozos en su país sabe muy bien de lo que yo me refiero. En Venezuela no existe Estado de Derecho, el hilo constitucional está roto, Maduro continúa siendo ilegal, los actos continúan siendo ilegales, ya se declaró dictador porque él dijo que nos iba a volver un charco de sangre. Anuló los pasaportes de los venezolanos que habían solicitado en Ecuador su derecho a la identificación. La Cancillería ecuatoriana ya de ahora en adelante adherida a los artículos establecidos en la Constitución de Ecuador, ya tiene que empezar a dejar que se renueva la cédula de identidad ecuatoriana sin estar solicitando el pasaporte cubano. Entonces, eso era lo que yo quería decirles, porque el hecho es notorio, público y directo. Ya no es por capricho, es porque se nos constituye el estatus de exilado. Él no nos quiere en nuestro territorio. Hasta tanto, un grupo de hombres de academia, militares, organicen la estructura y haya el apoyo de diversos ejércitos de Hispanoamérica que saquen al invasor centroamericano y lo pongan en su sitio, como él ha hecho con nosotros los suramericanos, así con la lengua sacada, con una corbata, bien vestido y en su territorio. Les habla la doctora Delva Salazar, espero que disfruten el video. Dale clic a la campanita, sigue los videos, hazle clic a la campanita de las notificaciones para que te lleguen todos mis videos y les mando un saludo a todos mis seguidores. Esto es un poquito de derecho de guerra, derecho político y mis pareceres. No me hago responsable de las opiniones porque esto es mi derecho a opinar. Exhorto a la Cancillería de Ecuador que debido a las actuaciones de Maduro y la de Cuba, le otorguen a los venezolanos en territorio ecuatoriano ya de manera definitiva su permanencia de forma permanente.
no podemos regresar porque nuestra vida corre peligro. Dicho por las mismas palabras del terrorista de Maduro. Yo lo califico así. No apoyo el terrorismo, no apoyo la ruptura constitucional, apoyo a policías, a militares y fuerzas especiales y yo estoy a la orden de la constitucionalidad, la armonía, la fraternidad y los valores que protegen a los ciudadanos. Les habla la autora Delva Salazar. Los quiero mucho, así grandote. Gracias, mis queridos seguidores. Un besito para todos ustedes. Y gracias YouTube por permitirme subir a la plataforma este video. Para no hacérselos largo y para aquellos que tienen esa inquietud, que me dicen, doctora, que el tipo quedó legítimo, para nada. Maduro no está legitimado porque las elecciones son ilegales. Es de psicópata y manicomio pensar que tú te vas a medir con un elemento terrorista siendo tu persona que se supone eres correcta y legal. Por lo tanto, pasas a ser cómplice también de la farsa que ellos han montado y eso es ilegal por todos lados. Y me disculpa la comunidad internacional, prohíbanse seguir haciendo de Maduro un circo porque cada vez que hay una lesión, matan a los venezolanos. Porque él necesita saber quién está con él. Cuba necesita saber quién es leal al terrorismo de la revolución de una isla centroamericana miserable para seguir matando gente. Yo le exhorto a la Corte Penal Internacional que por favor de una vez por todas libere al pueblo cubano, a los ciudadanos de Cuba y le otorgue la libertad en pleno siglo XXI y los libere de esa comidilla, de ese círculo de terroristas que atormentan a esos ciudadanos. Mis respetos para el dolor de los ciudadanos cubanos. Contra ustedes yo no tengo nada. Quiero que lo sepan, ¿verdad? Yo me refiero a las personas que producen genocidio sobre ustedes. Más nada. Y lamentablemente su país se metió con mi país y tiene que haber una respuesta ejemplar y militar. No puede haber otra. Y eso lo hacen oficiales egresados en ciencias y artes militares, estén activos o no esos militares. Bueno, dale clic a la campanita, sígueme para que compartas todos los videos y los disfrutes. Te habla la doctora Delva Salazar, los quiero mucho, que Dios los proteja, San Arcángel Miguel proteja a todos los policías, oficiales y fuerzas especiales y militares en general. En sus manos Latinoamérica está. Para eso ustedes estudiaron, para defender a los ciudadanos y a la soberanía. Les mando un saludo, los quiero mucho, gracias por estar aquí.